Bienvenidos al curso de matemática aritmética. El día de hoy vamos a tocar el tema de divisibilidad. La divisibilidad simplemente nos sirve para hallar divisiones exactas entre ciertos números y también nos ayuda a identificar si un número en sí es divisor de otro de una forma más rápida. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Para ver si un número es divisible entre 2, o sea que el número al dividirlo entre 2 nos dé una respuesta exacta y sin residuo, entonces tiene que tener los siguientes requisitos. Tiene que terminar en 0 y tiene que tener en su última cifra un número par. ¿Ya? Entonces, o termina en 0 o termina en un número par. Por ejemplo, ¿no? El 13. ¿El 13 es divisible entre 2? Vamos a verlo. ¿Termina en 0? No. ¿Termina en un número par? Tampoco. Entonces 13 no es divisible entre 2. ¿Ok? Vamos a colocar entonces el 272. ¿Es divisible entre 2? O sea, ¿tiene mitad o es divisible entre 2? Vamos a ver. ¿Termina su última cifra es 0? No. ¿Su última cifra es un número par? Sí. Entonces sí es divisible entre 2. Tiene mitad. Y es como eso hallamos los números divisibles entre 2. ¿Listo? Vamos con la divisibilidad entre 3. Para esto, el número tiene que tener el siguiente requisito, que al sumar sus cifras nos dé un número múltiplo de 3. Por ejemplo, supongamos que tenemos 71. 71 es múltiplo de 3, perdón, es divisible entre 3. Vamos a comprobarlo. En este caso, 71 tiene dos cifras, 7 más 1. ¿Ok? Y 7 más 1 es 8. Pero 8 no es múltiplo de 3, ya que ningún número multiplicado por 3 me va a dar 8. Entonces no es, en este caso, un número divisible entre 3. ¿Ok? Vamos entonces con el 84. ¿El 84 es divisible entre 3? Vamos a ver. Este número tiene dos cifras, hay que sumarlas. 8 más 4. 8 más 4 es igual a 12. ¿12 es un múltiplo de 3? Sí, ¿por qué? Porque 3 por 4 es igual a 12. Entonces eso quiere decir que 84 sí es múltiplo de 3. Vamos a comprobarlo, a ver. Entre 3. 3 por 2, 6, me queda 2. Baja el 4 y 3 por 8 es 24. Efectivamente es un número divisible entre 3, el 84. Seguidamente vamos con la divisibilidad entre 4. El número tiene que tener los siguientes requisitos. En sus dos últimas cifras van a ser un número 0 o también las dos últimas cifras van a formar un múltiplo de 4, como por ejemplo 1236. Ya, primeramente, ¿sus dos últimas forman ceros? No. La segunda entonces, ¿forman un múltiplo de 4? Sí, ¿por qué? Porque 4 por 9 es 36. Entonces este número sí es divisible entre 4. Vamos a comprobarlo. Agarramos este número 12, multiplicamos 4 por 3, 12, 0, 3, le bajamos otro 0, 6 y 4 por 9, 36. Entonces nos dice que 4 por 309 nos va a dar 1236. Eso quiere decir que 1236 es divisible entre el número 4. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Divisibilidad entre 5. Un número es divisible entre 5 siempre y cuando su última cifra termine en 0 o 5. Por ejemplo, ¿no? 20. ¿Es divisible entre 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Y 20 entre 5 es 4. ¿Verdad? Excelente. El 1235 ¿será divisible entre 5? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la última cifra termina en 5. Entonces eso quiere decir que este número es divisible entre 5. ¿Quieres comprobarlo? Lo vamos a hacer muy rápido. Entre 5. 5 por 2, 10. Se baja 2. 23 baja. 5 por 4, 20. Baja el 3. 35 baja. 5 por 7, 35. Eso quiere decir que 1235 entre 5 me va a dar como resultado 247, una respuesta exacta, división exacta. Así que
Sí, efectivamente se cumple la regla. La divisibilidad entre 6, perdón, el número va a tener que ser divisible entre 2 y entre 3 a la vez para que sea divisible entre 6. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, el 12. El 12 es divisible entre 2, efectivamente, porque es una última cifra, termina en un número par. 12 es múltiplo, perdón, es divisible entre 3. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque sus dos cifras suman 3. Y 3 es múltiplo de 3. Entonces, 12 entre 6 me tendría que dar una respuesta exacta. 6 por 2, 12. Acabamos. Entonces, efectivamente, es divisible entre 6. Bien, entonces vamos con la divisibilidad entre 8. Un número va a ser divisible entre 8 siempre y cuando las tres últimas cifras de ese número sean 0 o formen un múltiplo de 8. Vamos a ver. Coloquemos 12.000. En este caso, las tres últimas cifras son 0. Tendría que ser divisible entre 8. Y también múltiplo, ¿no? ¿Para qué decirlo? Igualmente va a ser un múltiplo. O sea, vamos a seguir a dividirlo. Vamos a proceder a dividirlo. 8 por 1, 8. Menos 12 es 4. Bajamos el 0. 8 por 5 viene a ser 40. Se eliminó. Se baja el 0. Se añade un 0. Se baja otro 0. Y se añade otro 0. La respuesta es 1500. 1500 por 8 nos sale 12.000. Y efectivamente, ¿no? Bien, siempre y cuando tenga tres ceros, o esos tres últimas cifras sean múltiplo de 8, entonces va a ser divisible entre 8. Seguidamente vamos con la divisibilidad entre 9. Un número va a ser divisible entre 9 siempre y cuando la suma de sus cifras sean un múltiplo de 9. Por ejemplo, 3251. Vamos a sumar sus cifras. 3 más 2, 5. 5 más 5, 10. 10 más 1, 11. 11 es múltiplo de 9. No, ¿verdad? Porque no hay ningún número que multiplicado por el 9 me dé 11. Vamos con otro número entonces. 384. Vamos a ver. 3 más 8, en este caso es 11. 11 más 4 viene a ser 15. 15 es múltiplo de... Perdón, sí, efectivamente. ¿Es múltiplo o es divisible entre 9? No, porque no hay ningún número multiplicado por 9 que me dé 15. Entonces tampoco es. Vamos con el último entonces, que es el 81. A ver, el 81. 8 más 1 es 9. 9 es múltiplo de 9. Efectivamente es múltiplo de 9. Entonces, obviamente que 81 es divisible entre 9. Y lo más fácil, divisibilidad entre 10. Simplemente todo número que termine en 0 va a ser divisible entre 10. Como por ejemplo 120, 1820, 340, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier número que termine en 0 va a ser divisible entre 10. Bien, continuamos con la descomposición factorial. La descomposición factorial nos va a servir para hallar el número de divisores. El número de divisores que va a tener un número en específico. También nos va a servir para descomponer cualquier número en factores primos. ¿Ya? Descomponerlo en factores primos. ¿Ok? Bien. Acuérdate que principalmente se va a sacar esta descomposición con factores primos, o sea, dividiéndolos entre factores primos, como el 2, como el 3, como el 5, como el 7, como el 11, como el 13, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente por factores primos, ¿ok? Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a descomponer un número, el 26. 26 hay que descomponerlo en este caso. Principalmente hacemos una rayita, como simulando una división, y efectivamente vamos a dividirlo. Comenzamos con el 2, porque el 26 tiene mitad, o sea es par, así que vamos a comenzar con el 2. 26 entre 2 es 13. Ahora, ¿13 tiene mitad? No tiene mitad.
¿Tiene tercia? No tiene tercia. Quinta, tampoco. La séptima, no. Onceava, tampoco. Lo único que tendría es su mismo número, el 13. 13 entre 13, 1. Entonces, los dos factores primos del 26 son el 2 multiplicado por el 13. Y acuérdate que la multiplicación de todos los factores primos de un número me va a dar como resultado el número inicial. ¿Ok? 2 por 13 es 26 efectivamente. Después lo que vamos a realizar es sacar el número de divisores que tiene este número de acá. Por lo consiguiente, tenemos que ver qué exponentes tiene cada factor primo. En este caso no tiene ninguno, pero suponemos y sobreentendemos que son 1. Entonces, los dos exponentes se van a sumar más 1, los dos más 1 y el otro también. Y después se van a multiplicar. Primero hay que sumarlos y después multiplicarlos. ¿Ok? Por ejemplo, 1 más 1, 2. Y 2 por 2 es igual a 4. O sea que este número tiene 4 divisores. Vamos a comprobarlo. ¿Ya? A ver. Tenemos el divisor, el primero que es el 1, coma, el 2, coma, el 13 en este caso, porque 2 por 3 es 26. Excelente. Y después tenemos por último el 26, porque 1 por 26 es 26. Y efectivamente tenemos 4 divisores. Podemos efectuarlo con un número un poquito más grande. Por ejemplo, el 120. ¿Cuántos factores primos va a tener? O bueno, el 120 no. El 123. ¿Cuántos factores primos va a tener el 123? Vamos a verlo ahorita. ¿Tiene mitad? No, tiene tercia. ¿Por qué? Porque 2 más 3, 5, más 1, 6. Y acordémonos que un número es divisible entre 3 si es que la suma de sus cifras va a ser un múltiplo de 3. ¿6 es un múltiplo de 3? Efectivamente. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es igual a 6. 3 por 4 es igual a 12. 3 por 1, en este caso, es igual a 3. ¿Listo? Entonces igualmente aquí nos salió un número primo. Así que igualmente como en el anterior, este número va a tener solamente 4 divisores. Vamos a ir por el 120, el número inicial que habíamos dicho. 120. A ver. Mitad, porque tiene mitad. Mitad de 120 es 60. Mitad de 60, 30. Mitad de 30, 15. Mitad de 15 no hay. Tercia, sí, 5. Y tercia de 5 no hay. Hay quinta. Y terminamos. Entonces va a ser 2. 2 por 2 por 2. Y eso nos viene a decir que es 2 al cubo. Porque se está multiplicando 3 veces. Multiplicado por el 3. Multiplicado por el 5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos hallar, profesor, los factores? En este caso, los números, el número final de divisores que tiene el 120. Lo primero es ver sus exponentes. Acá tenemos el 3. Acá tenemos el 1, acuérdate. Y aquí también tenemos el 1. Hay que sumar todos sus exponentes más 1. 3 más 1, 4. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y al final hay que multiplicarlos. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Este número va a tener 16 divisores, acuérdate. ¿Listo? Entonces simplemente eso es todo con respecto a la descomposición factorial. ¿Ok? Hasta luego.